Independientemente del país en el que te encuentres, los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual siempre van a estar regulados en una norma en tu país. ¿Por qué? Porque, como te he dicho en otros momentos, los derechos de propiedad intelectual son derechos que se regulan por territorios. Por lo que en este vídeo vamos a ver cuál es la ley que aplica en tu país y que te ayudará a saber el funcionamiento de la propiedad intelectual. Si eres un autor, te dedicas a la creatividad, o si eres una empresa y quieres explotar obras que tienen derechos de autor, derecho de propiedad intelectual, si quieres generar negocio o ceder, me explico, eres una discográfica o una productora de cine, eres un profesional que se dedica a la representación o intermediación, o por ejemplo tienes negocios online, tienes por ejemplo una tienda online en la cual quieres vender diseños, quieres utilizar los diseños de otras empresas o de otros autores para tus productos o tus servicios. Si estás en esta situación, estoy seguro de que te interesa saber qué ley, es decir, qué norma en tu país es la que te va a decir cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual. Y para esto tienes que saber que en cada país hay lo que se llama la ley de propiedad intelectual o, en su caso, una norma, una ley que a lo mejor de forma más general está incluyendo dentro de todo su texto, de todos sus artículos, la parte que se corresponde con la propiedad intelectual. Por ejemplo, en Venezuela no hay una ley individual que te hable sobre derecho de propiedad intelectual, sino que los engloban en otras leyes. En tu país puede suceder algo parecido, por lo tanto, te recomiendo que vayas a tu país y encuentres la ley de propiedad intelectual o las normas que regulan los derechos de propiedad intelectual, que son los derechos sobre las obras artísticas, literarias o científicas, es decir, cualquier obra que pueda ser resultado de la creatividad y del esfuerzo intelectual humano. Si tienes dudas sobre cuál puede ser la ley en tu país, te recomiendo que vayas a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, la OMPI o la WIPO, y en su página web encontrarás una lista por países donde poder ver qué ley se utiliza en cada país. En España, por ejemplo, la ley que lo regula es el Real Decreto Legislativo 1 de 1996, es decir, la ley que da a un texto refundido que es la Ley de Propiedad Intelectual. No quiere decir que en tu país se llame igual, pero que sepas que en España al final en los buscadores, los abogados, basta que pongamos ley de propiedad intelectual y automáticamente vamos a dar con esta ley. Es importante que lo sepas que en cada país hay una ley, que la ley de un país no te sirve para utilizarla en otro, evidentemente son leyes que tienen un funcionamiento territorial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la protección de la propiedad intelectual es una protección territorial, en cada país tiene un funcionamiento, pero sobre todo a nivel internacional es de las leyes, es decir, los derechos de propiedad intelectual son de los derechos más armonizados. Esto quiere decir que a nivel mundial, a nivel internacional, en los países en los que se protegen los derechos de autor, tienen muchas similitudes. Es decir, vas a encontrar casi la misma protección en un país que en otro. Simplemente habrá diferencias, por ejemplo, en la duración. Ya sabes que en unos países, por ejemplo, duran 70 años después del fallecimiento del autor, en otros países pueden durar 75, en otros 50 y en otro, por ejemplo, 80. ¿Vale? Recuerda que en otros vídeos te lo he comentado. Esto es lo que tienes que saber, cuál es la ley que regula los derechos de propiedad intelectual, que normalmente suele ser la ley de propiedad intelectual. Aunque en España, además de esta, tenemos otras leyes que regulan derechos como las marcas, las patentes, los diseños industriales, etc. Espero que te haya resultado muy interesante, que te haya ayudado, que compartas el contenido, que le des me gusta si te ha resultado útil para que la plataforma pueda enseñárselo a otros creadores y sobre todo, que utilice los comentarios para participar, para dejar tus dudas, para compartir tus experiencias y ayudarme a seguir generando conocimiento en este canal. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.